Hola, ¿cómo están a todos? En esta ocasión estoy aquí porque les voy a enseñar lo que es hacer funciones y triggers en SQL. En este caso voy a utilizar Postgres, pero también se puede utilizar MySQL y otros lenguajes. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a ir a nuestro pgadmin 4, yo ya lo tengo abierto y vamos a abrir un editor. Para los que no sepan, hacemos clic derecho en Database y en Query Tool y nos va a aparecer el editor. Perfecto, yo ya lo tengo abierto aquí. Entonces, para no estar haciendo de nuevo, yo ya tengo un archivo hecho y que se llama Auditoría Products. Prácticamente, ¿por qué se llama así? Ya que este trigger que voy a hacer nos va a ayudar a hacer una auditoría de la tabla products que se encuentra en nuestra base de datos Norwin. Entonces, vamos a comenzar. Primero, para hacer esta auditoría necesitamos una tabla extra, ya que no vamos a hacer una auditoría en la misma tabla products afectando a los datos que ya existen. Entonces, primero creamos una tabla con create table, le ponemos if not exist, esto es optativo para si es, esto quiere decir que si existe, si no existe la tabla audit products nos va a crear una, caso contrario si ya existe pues no nos va a crear. Entonces nos vamos, primero vamos a poner el ID, perdón, de la auditoría, que va a ser de tipo serial y va a ser nuestra primary key. Esto sí es esencial porque la auditoría siempre va a tener un ID igual que las otras tablas. Después, esta tabla Audit Products se va a estar ligada con el ID de Products, ¿ya? Entonces tenemos que poner este. Y ya que vamos a hacer una auditoría necesitamos tener registrado tanto los viejos datos como los nuevos datos, es decir, los cambios que va a ser las variaciones de datos. Entonces vamos a poner un old y un new para cada, para cada campo de la tabla products. ¿Por, ¿Y por qué tenemos tantos aquí? Se preguntarán, porque si nos vamos a la tabla products, donde está aquí, hacemos clic derecho en scripts, hacemos un select, lo mandamos a correr y aquí tenemos todos los campos y datos de nuestra tabla products. Aquí tenemos el product ID, product name, supplier ID, category ID, etcétera. Entonces el product ID siempre va a ser el mismo, entonces no hay por qué cambiarlo. El, Desde el product name hasta el último campo, eso sí va a variar esos datos, entonces por eso aquí vamos a declarar un old product name y un new product name y así para cada campo igual. Old supplier ID, new supplier ID, etcétera, hasta el último campo, un old y un new. ¿Ya? Esto es para cada campo. Igualmente, si no saben qué tipo de dato ponerle a cada campo, nos regresamos a nuestra tabla products y aquí está definido los tipos de datos que son small int, character que es un varchar, un real, small int y etcétera. Ya, entonces hasta ahí tenemos nuestra tabla creada. Es lo más sencillo. Tenemos también que añadir un campo que en mi caso, bueno, yo le puse action type que va a ser el tipo de acción que va a ser, ya sea un insert, un update o un delete, ya porque necesitamos saber qué tipo de acción se realiza cuando estamos haciendo una auditoría. También le puse un create date, es decir, que va a ser la fecha en la que ese tipo de acción fue creado
y también un created by, es decir que este created by nos va a registrar el nombre del usuario que hizo ese cambio en el action type, que creó ese action type. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. Algo más. En el created at, que nos va a registrar la fecha y la hora, le ponemos un timestamp. ¿Por qué? Porque el timestamp es diferente al tipo de dato time, que solamente nos va a registrar la hora, ¿ya? O al tipo date, que solamente nos va a registrar el día. En cambio, el timestamp nos registra el día y la hora exactos en que se creó ese, esa acción o ese nuevo registro. En nuestro caso, va a ser un nuevo registro en la tabla auditoría. Nos va a crear en ese tiempo exacto. Y como valor por defecto le ponemos esta nueva función, se podría decir, que es current timestamp, es decir, el día y la hora presentes en ese instante. Listo, ahora vamos a crear nuestra función, pero antes de eso vamos a mandar a correr nuestra tabla que la vamos a crear. La seleccionamos y hacemos clic en execute query para que solamente nos ejecute ese código y en continuar. Listo. Aquí nos dice que la tabla ya ha sido creada. Aquí no la vemos, entonces simplemente refrescamos nuestra base de datos y aquí está nuestra tabla. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestra función. Primero debemos crear nuestra función que va a ser lo que nos va a indicar lo que va a hacer. Entonces comenzamos con create or replace function. Este replace es como el if not exist, que quiere decir que nos va a crear o en caso de que ya exista nos va a reemplazar. ¿Ya? Nuestra función que le vamos a llamar ft de function guión bajo y audit products, el nombre de nuestra tabla. ¿Y qué nos va a retornar esta función? Nos va a retornar un trigger. Esto es muy importante. Nos va a retornar un trigger, entonces un returns trigger. Y comenzamos con esta línea as y doble signo de dólar. Esta palabra declare es cuando vamos a declarar nuevas variables, pero en nuestro caso no vamos a declararlas, así que no sería necesario. Pero esta palabra sí, begin, ¿qué significa? Que a partir de este begin vamos a insertar toda la lógica o todo el código que queremos que se ejecute. Entonces, comenzamos con el begin. Ponemos un if y la variable tgop. Esto no hay que olvidar, esta variable tg-op es una variable reservada, se podría decir, en SQL, en el que tiene los valores de insert, update y delete. Ya entonces, si es que cuando nosotros hacemos un insert en la tabla products, entonces SQL va a reconocer en la variable tgop, le va a decir que hay un insert que se está realizando. Entonces hacemos la igualdad que si tgop es igual a insert, entonces va a hacer un insert, un nuevo insert. Y aquí vamos a hacer que vamos a insertar en audit products el product ID, que eso no va a cambiar. Y como es un nuevo dato, como es una inserción, todos los valores van a ser nuevos. Recordemos que aquí teníamos valores old, que son los viejos, y valores new, que son los nuevos. Entonces en el insert solamente se van a ingresar los valores nuevos. Entonces cogemos los valores nuevos
todos nuestros campos colocamos el action type y el created by. ¿Por qué no ponemos el created at? Porque recordemos que ya tiene como default que nos va a insertar la fecha y hora en ese instante. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Entonces ponemos, ya que están todos nuestros campos definidos, tenemos que poner los valores. Los valores, ¿cuáles van a ser? Los mismos de los campos, es decir que si aquí tenemos que va a poner el product ID, igual aquí el valor va a ser product ID. Si aquí va a ser de product name, igual aquí va a ser de product name y así, etcétera, hasta discontinued. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nosotros vamos a utilizar la palabra reservada new seguido de un punto y después el nombre del valor o del campo, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque new significa que va a tomar el nuevo valor que se va a insertar. ¿Ya? El nuevo valor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Insertar los nuevos valores. Ponemos new en cada campo. Después en el action type ponemos insert, que es lo que vamos a hacer. Y en created by, este va a ser el nombre del usuario, que es el que está haciendo el tipo de acción. En este caso ponemos un current user. ¿Qué quiere decir current user? Es decir, el usuario que en ese momento se está utilizando. ¿Y cuál es el usuario que estamos utilizando? Si vemos aquí en la parte de arriba, tenemos que nuestra conexión es en Norwin, que es nuestra base de datos, / Postgres Postgres SQL 17. Este que dice Postgres es el nombre de nuestro usuario. Entonces, este es el valor que se va a ingresar aquí en current user. Perfecto, hasta ahí nuestro insert. Cuando hacemos el update, es prácticamente lo mismo, lo mismo que el insert. La única diferencia es que aquí también debemos ingresar los campos old junto con los new. ¿Por qué? Porque en el update va a ser una actualización del valor que ya estaba registrado hacia el valor nuevo que se va a registrar. Entonces va a haber solamente un cambio de un viejo a un nuevo. Entonces vamos a poner todo old y new, todos nuestros campos old y new, junto con action type y created by. Y en los valores ponemos vamos a tomar el product ID, y en los campos ponemos tanto el old como el new. Aquí en el old es una palabra reservada igual que el new, sino que nos va a tomar el valor viejo que estaba antes en la tabla products y nos va a insertar, y aquí en new nos va a tomar el nuevo valor que se va a insertar en la tabla products. Entonces ahí está el cambio. Por lo tanto ponemos old y new de todos los campos. En action type ponemos update para reconocer que es un tipo de acción update, y current user pues ya expliqué cómo era. Y en el delete es lo mismo que el insert. La única diferencia es que los campos que vamos a ingresar no van a ser new como teníamos acá arriba. No, sino que todos los campos van a ser los que comiencen en old. Todos van a ser old. ¿Por qué? Porque solamente vamos a registrar los valores que estaban antes, pero no va a haber valores nuevos. ¿Por qué? Porque ya se borró ese dato, esa fila. Entonces vamos a tener solo los valores old. Y en valores igual cogemos todos los old
que vamos a ingresar. En Action Type ponemos Delete. Y en el Current User y en el usuario, pues el Current User que ya expliqué. Después de estos tres if, cerramos poniendo un end if, punto y coma. No hay que olvidarse que después del insert into debemos poner un punto y coma, ya que como es un comando de SQL es necesario que termine en punto y coma. ¿Ya? Igual el end if termina en punto y coma. Entonces para la siguiente línea tenemos un return null. ¿Por qué ponemos eso? Ya que nuestra función nos debe retornar algo. Porque pusimos un return. Y en este caso nos va a retornar un trigger. Pero como todas las acciones ya se hicieron aquí en el insert into de todos los if, según el tipo de operación que se va a hacer o según el tipo de acción, entonces no es necesario retornar nada, así que vamos a poner un null con punto y coma. Para terminar nuestra función ponemos un end y doble signo de dólar. Para la siguiente línea vamos a definir el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. En este caso, como estamos trabajando en Postgres, el lenguaje de Postgres es PL PGSQL. Entonces debemos ingresar eso. Después vamos a ingresar nuestro trigger. Lo principal era hacer la función. Después del trigger ya es más fácil. Entonces, ¿cómo hacemos? Un create o replace. Y esto va a ser un trigger. Este va a ser el nombre del trigger, que va a comenzar con TG de trigger, y el nombre de la tabla Audit Products, de nuestra tabla de auditoría. After, que significa después, quiere decir que va a ejecutar el trigger después de que se haya insertado o de que se haya actualizado o de que se haya borrado algún valor en la tabla Products, que es nuestra tabla de la que vamos a hacer la auditoría. ¿Ya? Entonces esas tres opciones tenemos que ponerle, ya que igual aquí en nuestra función tenemos que nuestra variable TGOP nos recibe un valor de insert y update o el delete. Para la siguiente línea y penúltima ponemos for each row para que nos haga los cambios y ponemos un execute procedure y el nombre de la función, porque si no, no se va a ejecutar nada, ninguna función. Y terminamos con punto y coma. Entonces, para ver que esto ya esté bien hecho, vamos a ejecutar primero nuestra función para saber que está bien hecha. Execute query, continuar, y aquí está, se creó nuestra función. Y por último tenemos que crear nuestro trigger. Seleccionamos el trigger, lo ejecutamos, continuar, y está creado el trigger. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo verificar si esto es cierto. Aquí tenemos nuestra tabla Products, que le habíamos hecho un select antes. Entonces vamos a añadir un producto. ¿Ya? Si es que no quieren hacer el insert, que va a ser es todo un código de hacer, simplemente hacemos clic en este icono que dice Add Row, que es de añadir fila, y aquí nos añade una fila. Le vamos a poner el número 1. El nombre del producto, pongámosle Doritos, por ejemplo. Ok. El nombre del supplier ID, un 3. El nombre de la categoría, pongámosle un 5. La cantidad que tiene por unidad, pongámosle que tiene
200 gramos por unidad. El precio por unidad va a ser de 50 centavos, 0.50. ¿Cuántas unidades tendremos en stock? Pongamos unas 25. Unidades ordenadas, unas 10. Todo esto es un ejemplo. Reorder level, pongámosle un 25. Y si es que está descontinuado o no, pongámosle un 0. Perfecto. Para guardar estos cambios, lo que vamos a hacer es en este icono dice Save Data Changes, es decir, que va a cambiar los datos, que va a guardar los datos, perdón. Hacemos clic y aquí tenemos un error, dice que el valor es demasiado largo. Sí, aquí está demasiado largo, entonces le cambiamos y dejémosle solo en 200 gramos, porque si no está demasiado largo. Y le ponemos guardar. Ya existe la llave Product ID. Un segundo error, disculpen. Parece que ya tenemos un ID 1. Sí, ya hemos tenido uno aquí al final. Entonces pongamos uno que no exista. Después del 77, el 78. Perfecto, guardamos y Data Saved Successfully. Quiere decir que los cambios han sido guardados. Ahora vamos a ver en nuestra tabla auditoría si es que se hicieron los cambios. Aquí hicimos el trigger, así que vamos a hacer un select aparte para confirmar. Un select, estamos con el usuario Postgres, recordemos. Hacemos el select, lo ejecutamos y aquí tenemos nuestros cambios. Tenemos el ID de la auditoría, que es el primero, es 1. El Product ID, que fue 78 que le pusimos. Y si se dan cuenta, en todas estas columnas que dice old, está en nulo. ¿Por qué? Porque no estaba creado ese registro, entonces no hay un valor viejo para insertar, sino que solo hay valores nuevos. Por eso en todos los valores nuevos tiene estos valores. Seguimos y verán que solo en los valores nuevos hay datos. Nos vamos al action type, es un insert como le pusimos, created at. Aquí está lo que decía del timestamp, que nos da la hora y la fecha exacta en que se hizo ese cambio. Y el created by. Aquí está nuestro created by, que nos toma el current user, es decir, el usuario en ese momento que se está utilizando. ¿Y cuál es? Nuestro Postgres que tenemos aquí. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pruebita cambiando de usuario. Nos vamos para crear un nuevo usuario y para hacer esta prueba nos vamos a Login Group Roles al final de todo nuestra base de datos. Y bueno, vemos que aquí hay un usuario Postgres y hay un usuario Daniel, que yo ya creé el mío, pero bueno, lo vamos a eliminar para crear uno nuevo, para que sepan cómo. Y le damos clic derecho en Login Group Roles. Create Login Group Role. Name, le voy a poner mi nombre. Comments, no va a haber ningún comentario. Definición, no. Privilegios. En privilegios, can login, quiere decir que puede loguearse, sí. Super user, le vamos a poner también que sí para que podamos ejecutar nuestro trigger, porque un super user tiene acceso a todo lo que se trata de la base de datos. Y si no podemos ser un super usuario, no vamos a poder modificar la base de datos. Así que le seleccionamos y ponemos guardar. Perfecto. Listo, ya está creado nuestro nuevo usuario. Así que nos vamos en la parte de aquí arriba. Vamos primero acá en nuestra tabla productos y vamos a crear una nueva conexión.
La base de datos va a ser Norwind, que estamos trabajando, y el usuario va a ser el nuevo que creamos, Daniel. Guardamos, ¿sí? Y nos pide una clave. En este caso, como no le pusimos ninguna clave, le ponemos OK. Pero parece que sí necesita una clave. Parece que aquí tenemos un error, así que vamos a crear de nuevo el rol. Vamos a eliminarlo y vamos a crearlo de nuevo. Name, le pongo mi nombre, ustedes pueden ponerlo cualquiera. Aquí nos faltó de poner una clave. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, no hay problema. En privilegios puede loguearse sí y es un superusuario sí. Guardar. Perfecto. Entonces vamos a nueva conexión. Base de datos Norwind. Usuario Daniel. Save. Yes. Perfecto. Aquí está. Ya se cambió la conexión. Y si ven que aquí se cambió el usuario que dice Daniel, entonces vamos a hacer de nuevo un nuevo cambio aquí en Products. Vamos a hacer un nuevo, vamos a actualizar este registro que creamos que se llama Doritos. Pongámosle que no se llame Doritos, sino que se llame Doritos picantes. Esperemos que nos pueda permitir la longitud. Sí, está en 40. En Supplier ID cambiémosle que ya no va a entregar el 3 sino el número 4. El número de categoría pongámosle un 6. Y digamos que nos quieren quitar la cantidad de Doritos, así que ya no va a ser de 200 gramos, sino que va a ser de 180 gramos, como siempre lo saben hacer las empresas. El precio de unidad y el precio de unidad encima de que nos quitan gramos, nos van a subir 5 centavos, va a ser 55 centavos. Perfecto. Y el resto dejémoslo ahí. Así que nos vamos a guardar y esperemos que se guarde. Esperemos que se guarde. Y no se puede guardar. Dice result set is not updated. Parece que tenemos que actualizar esto. Así que vamos a ejecutar de nuevo el select. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a nuestra tabla Doritos, a nuestro registro Doritos, que aquí está. Le cambiamos el supplier, le cambiamos el ID, le cambiamos los gramos a 180 gramos. Le cambiamos el precio a 55 centavos. Y supongo que eso debería ser suficiente, así que guardamos y se guardaron los cambios aquí. Siempre toca actualizar. Siempre toca actualizar. Perfecto. Ahora nos vamos a el select que hicimos de la tabla Audit Products, que es de nuestra auditoría. Igualmente vamos a crear una nueva conexión. La base de datos es Norwind. El usuario es Daniel. Y a guardar. Perfecto. Y vamos a actualizar. Aquí está. Un número de auditoría 2. El Product ID es 78. El viejo nombre ¿cuál es? Doritos. Y el nuevo nombre ¿cuál es? Igual es Doritos. ¿Por qué? Porque no hicimos ningún cambio en Doritos, sino que fue el mismo. ¿Ya? Sí. Solamente hicimos cambios en otros campos. Pero igual sigue siendo el mismo nombre del producto. En Supplier ID, aquí sí cambiamos de 3 a 4. Aquí es lo que les decía que en Update es la actualización. Entonces, como es la actualización de datos, se va a registrar tanto el viejo usuario como el nuevo. En Category ID cambiamos de 5 a 6. De la cantidad por unidad le cambiamos de 200 a 180, como siempre nos saben robar. En el precio por unidad le cambiamos de 50 centavos a 55 centavos y el resto le dejamos igual. Nos vamos al final. El tipo de acción ya no es un insert. ¿Por qué? Porque ese dato ya existía, sino que fue una actualización. Entonces nos coloca update.
created at. En mi caso es del 18 de diciembre a las 4:38 pm. Y aquí está registrado. Y quiero que se fijen en esto. Creado por Daniel. Daniel, que es nuestro usuario. Bueno, en mi caso es mi usuario, el nuevo usuario que creé. Entonces ahí tenemos una auditoría hecha con un simple trigger, ¿ya? Para los que quieran saber mejor, para guiarse mejor, dejaré el código en los comentarios para que se puedan guiar. Y bueno, entonces esto ha sido todo y nos veremos en un próximo video. Adiós.